Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al tercer episodio de la sexta temporada de Coloqueo ICP. En total, con este episodio ya vamos por el número 378 y es parte de la programación Camino a Campechada 2024 que se celebrará el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre del 2024 en Santurce, o sea, la semana que viene. Y como estaba mencionando, ¿verdad? Va a ser en Santurce, antiguo San Mateo de Cangrejos en Puerto Rico, y hoy estaremos continuando con la segunda parte sobre los barrios y subbarrios, barriadas o sitios del actual Santurce, con el amigo, el doctor Rafael Torres San Inocencio. Saludos, Rafael. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa tan instructivo y tan importante. Como estábamos hablando, entre YouTube y Facebook, unas 3.200 personas vieron la primera parte. Yo sé que eso está allí y está disponible para las personas que estén interesadas, ¿verdad? Y nada, vamos a tener la segunda parte, y si no nos da el tiempo, el jueves que viene podemos hacer una tercera. Ah, Pero nada, yo tengo ya. Déjame ver. La cuestión es que tienes que hacer la entrada esa que hiciste la otra vez, como a las 9 menos cuarto. De pronto yo te veo en la cajita y dices, sí, sí, no, voy a entrar. Tú sabes que estoy aquí monitoreando preguntas, aunque yo sé, tú dominas esta tecnología, estás pendiente de las preguntas y siempre que alguien escribe algo, ¡pac!, la contesta. tengo un monitor aquí con el iPad, pero básicamente a veces me embollo y no miro. Buenas noches a todos, muchas gracias por la acogida, caramba. Qué bueno que la gente los jueves por la noche se sienta a básicamente ver historias y aprender esto. Muchas gracias por los mensajes que he recibido, por las personas que básicamente esto le han traído grandes recuerdos, de las personas que básicamente han levantado la mano. Yo soy de tal barrio, de tal subbarrio y de tal comunidad. Eh, pero vamos allá porque eh, Pablo quiere que haya una tercera sesión y son 40 subbarrios y no los cubrimos los primeros 20 de la primera fecha. Vamos a ver qué pasa, pero nada, si hay que hacerlo, se hace. Muy buenas noches a todos entonces. Déjame subir esto y para que no me tengan que ver la cara eh, Sí. tan grande y vamos a empezar. Pero muy buena. Vamos para la segunda parte. Esto yo no hice esa aclaración el primer día. Yo no puedo decir que esto es la historia de los barrios de Santurce o de los subbarrios de Santurce. Estas son historias de los nombres del lugar de Santurce. Porque créanme que después de la semana pasada yo le he metido más tiempo del que yo pensaba a esta segunda parte porque es fascinante. Yo obviamente trabajo los nombres del lugar, de los barrios, pero no había incursionado tanto a los subbarrios y Santurce en particular es un mosaico a la vez que es un rompecabezas en ambos conceptos. Es un mosaico porque ves de todo y a través de la historia ves cimientos de historia, pero también es un rompecabezas porque hay muchas fichas que créame, o sea, yo tengo acceso a fuentes y hay cosas que no aparecen, pero poquito a poco vamos encontrando. Primero que nada, reconozco que ya van 12 coloqueos, ya mismo llego a ser teenager, en la próxima ya soy teenager. Eh, Sí, y muchas gracias a Pablo porque ha creado este espacio, como yo siempre digo. Él creó este espacio por la pandemia hasta cierto punto, o por lo menos lo produjo, y ha sobrevivido la pandemia y se ha constituido en una oferta cultural constante queremos que continúe y que queremos que siga, Pablo, diversificando a las personas y a los recursos que trae para diferentes temas. Así que enhorabuena. Queremos resaltar de que esto es en Saludo a la Campechada, que empieza la semana que viene, si no me equivoco, a fin de mes, perdonen.
aquí hay algunas de las actividades. Vayan a la página del instituto el sábado 31 y el domingo 1 de septiembre, sábado 31 de agosto. Ahí está el mapa de donde van a hacer las cosas, pero todo eso no tiene que mirarlo con lupa. Y hay una serie de actividades que tienen que ver con la parte académica. Eh, Aquí están. Hay una preciosa que es propiedades de valor histórico en la parada 23, que eso debe ser espectacular, poder básicamente hacer eso. Y otras opciones. Y obviamente, como no todo puede ser académico, también hay tremendos bebés el sábado y el domingo en tres diferentes puntos del área de Santurce, que ya vieron en el mapa, con diferentes grupos folclóricos, de música popular, etcétera, etcétera. Así que enhorabuena al instituto y que sigan. Eh, Gracias por la acogida. Cuando yo miré eran 2.700, me dice Pablo que ya estamos en 2.800. Somos la envidia de los políticos. Y básicamente 340 en YouTube, considerando que YouTube no lleva una semana arriba. Así que muchas gracias por la acogida, muchas gracias por los mensajes y vamos a ver si podemos mantener el estándar que empezamos con la semana pasada. Quisiera también mencionarles que ya hay un canal que se llama Rafael Torres San Inocencio, que posiblemente lo convierta en Torres Historiador para que sea más fácil, que es con diferentes coloqueos del instituto a la misma vez, que ahí está el enlace, pero lo pueden buscar, con diferentes coloqueos del instituto y con conferencias de la Casa Museo Felizar Rincón de Gautier. Creo que hay 11, pero entre todos tienen que haber como 20 y algo. Poquito a poco, yo estoy aprendiendo, vamos manejando. Hay muchos de barrios, pero hay otros temas también, como los que ustedes, los que han estado en anteriores, han visto como Félix Benítez Resach, como el autonomismo y el caciquismo, como el bombardeo de San Juan, como los Reyes Magos, como San Sebastián, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y obviamente, pues brevemente, porque esto ya lo mencionamos, todo esto surge de la tesis de maestría de un servidor del Centro de Estudios Avanzados y agradezco mucho las personas que se involucraron en esa tesis, porque en aquel momento se supone que los barrios no tenían historia. O sea, repito cada vez que hablo, la cantidad de personas que yo busqué para que dirigieran o leyeran la tesis que dijeron, pero tú estás entrando en algo que ahí no hay historia, ahí no hay nada que buscar. Y básicamente estoy muy complacido del gran auge que han tenido no solo los barrios em, como fuente de identidad comunitaria, sino también como sujeto de investigación histórica. Así que estamos en la mejor disposición de ser rebatidos como lo hemos sido antes, porque básicamente al ser rebatido significa, bueno, también ser reforzado que, que hay gente investigando esto más a fondo. Es imposible escribir la historia de los 902 barrios, como ya veremos. Eso se sintetizó o se resumió en un libro, Los barrios de Puerto Rico. Ese era el reloj. Así que ya no veo reloj, no, todavía lo veo. Que se llama Los barrios de Puerto Rico. Este libro se hizo para inaugurar la colección Doctor Arturo Morales Carrión, lo que también fue un gran honor porque el doctor Arturo Morales Carrión, yo tuve el privilegio de que no solamente fuera mi mentor académico, sino también mi jefe en la Fundación de las Humanidades. Y como yo digo, es la persona que me enseñó que escribir puede derivar placer, porque don Arturo era un mago de la redacción y no solamente eso, que tú puedes redactar en ambos idiomas, en español e inglés, sin quitarle a uno, al contrario, tú puedes básicamente fortalecer al otro idioma con tu capacidad para escribir en el primero. El libro está disponible gratis, esto no está disponible en las bibliotecas, cumple este año 25 años, si es hora de tirar una edición nueva, al 721-2087 y está fuera de Puerto Rico, llámenos anyway a ver qué arreglos se pueden hacer, está en el tercer piso del cuartel de Vallajá y básicamente es absolutamente gratis, aunque yo les insto a que cuando vayan y lo busquen, dejen una donación a la fundación en efectivo, en cheque, en lo que sea, de manera de que ellos puedan seguir eh, esto publicando nuevos libros, porque aunque el libro sea gratis, su publicación cuesta, ¿ok? Para mí es un gran privilegio haber escrito eso.
y obviamente que tenga la cara del doctor Arturo Morales Carrión. Así que búsquelo, búsquelo, que todavía está yo te diría que 80% del libro está vigente, ¿ok? Hay unas cositas que hay que apretar, pero se apretarán. También esto, si buscas mi nombre, vas a encontrar un montón de publicaciones en diferentes sitios. Desafortunadamente, algunos de estos blogs desaparecieron, pero 80 grados existe y Lapicero Verde de la amiga Tatiana todavía existe. Y ahí es que ya yo salgo del concepto del barrio como sujeto íntegro y empezamos a trabajar historias de barrio. Es muy relacionado con la situación es muy vinculable a Santurce, los escritos que hay en Lapicero Verde sobre la historia de Atorrey, que a mí siempre me fascinó, y en 80 grados hay sobre diferentes barrios de Puerto Rico, eh, diferentes historias, y han sido muy bien acogidos también. Eh, Quiero nuevamente mencionar que este libro ya está disponible en línea, ¿ok? Porque es bien difícil de conseguir y mi copia está un poquito maltrecha, no porque no lo he cuidado, sino por el uso que le doy. Y para mí es la fuente principal de referencia, aunque no la única, para mucho de lo que estamos hablando. Esta fue una obra novel, pionera, de Aníbal Sepúlveda y el arquitecto Jorge Carbonell, que en paz descanse. El doctor Aníbal Sepúlveda también fue mi maestro en la Escuela de Planificación y para mí es la persona que más sabe. Y fue una primicia también en términos de libros ilustrados. No es el único libro de Aníbal, que por cierto, ha estado escribiendo cosas interesantísimas recientemente. Yo creo que él está fuera de Puerto Rico, en España, me dijeron. Pero vi unos artículos preciosos en 80 grados sobre la historia de Floral Park. O sea, él está trabajando el siglo XX y cómo las vías de comunicación y el tranvía, como veremos, desarrollaron estas otras comunidades en el área de Santurce y en el área de Atorrey. Así que síganlo, síganlo. Y si pueden conseguir este libro, consíganlo y cuídenlo y disfrútenlo. Es un libro muy profusamente ilustrado. Algunas de las ilustraciones que vamos a usar son de ahí, algunas de las citas son de ahí, aunque hay de otras fuentes. Pero de nuevo, es un libro que no se pone viejo. Bueno, una breve introducción, porque en la primera parte hablamos de eso. Usted usualmente mira Puerto Rico como el mapa que yo tengo aquí al frente y ve 78 barrios, pero realmente algunos de nosotros, perdóname, ven 78 municipios, pero algunos de nosotros vemos 892 barrios, 899 barrios. Realmente ya vemos 902 porque se crearon desde que se hizo el libro, se han oficializado 3 barrios adicionales, 2 en Maunabo y uno en Carolina, el barrio de San Just o San Just. Eh, Así que es difícil percibir a Puerto Rico en una cuadrícula de 902 espacios, pero eso es lo que hacemos y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que hemos investigado, principalmente en términos del área de los barrios. No podemos nuevamente hacer una historia de cada uno de ellos, hacemos historias selectivas, pero les recomendamos que vayan a los coloqueos. Hay varios coloqueos ya en YouTube, como dice mi hijo, porque yo digo YouTube. Eh, Hay varios coloqueos que básicamente abordan la historia general de los barrios. Muchos de ellos ya están en mi canal, los voy a subir todos. La historia de los barrios, eh, la historia de los barrios de San Juan, más allá del viejo San Juan, va a haber algunas imágenes de eso, y diferentes otros temas que tienen que ver con toponimia religiosa, con toponimia de atos, etcétera, etcétera. Así que lo pueden ver ahí sin tener que explicar todo eso ahora. Pero ahí es donde viene la toponimia. Yo en un curso, creo que con Astrid Cubano, y después, eh, eh, muy bien. Eh, En un curso con Astrid Cubano, yo leí la historia feudal francesa del historiador Marc Bloch, víctima del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y eso como que me abrió eh, una intuición, un Geistblitz, como dicen los alemanes, a toda la historia de los barrios, porque como yo siempre cuento, yo andaba con mi padre para arriba y para abajo, ingeniero civil,
en las diferentes comunidades de Puerto Rico y siempre, siempre, siempre me llamaba mucho la atención los nombres de los lugares. Como algunas de las personas que me han contestado, que me han hecho comentarios muy amables diciendo, caramba, yo andaba todo eso con mi madre, con mi padre, y siempre me llamó la atención los nombres y yo siempre preguntaba por qué esto se llama Guadiana y por qué esto se llama Santolaya y por qué esto se llama Punta Santiago, ¿cómo se llama? Y me acuerdo que en la Universidad del Sagrado Corazón, cuando trabajé en lo que yo hago para trabajar, que no tiene nada que ver con historia, vi un primer mapa de barrio. Eh, Deme un segundo. Es que desafortunadamente parece que mi hermana no sabe que estoy dando la conferencia, aunque le envié la invitación. Eh, y básicamente en ese libro, me acuerdo que en Sagrado, el profesor, el planificador Soltán Mesaros, que el otro día vi a alguien y le mandé un mensaje a ver si era la hija, me enseñó un plano de construcción con los 899 barrios. Yo dije, wow. Y Mark Locke me abrió al hecho de que en la historia rural, la mejor forma, una de las mejores estrategias para la historia rural eh, es básicamente reconstruir la historia a través de los topónimos, los nombres del lugar. Como decía Mark Locke, a menudo lo que resulta revelador es el nombre, cómo el nombre persiste, diferentes cosas. Pasan los tiempos y el nombre sigue y sigue y sigue, y cómo tú captas ese nombre y básicamente recorres la línea del tiempo en sentido inverso utilizando utilizando los nombres. O sea, allá arriba están las actas del Cabildo eh, y créame que en las actas del Cabildo del siglo XVIII hay nombres de comunidades que aún existen. Y lo que pasa es que nadie lo sabe. Y ese es el trabajo. Aparte de los 902 barrios, hay 151 subbarrios o cuarteles. En el caso de Camuy se le llama cuarteles. Son sumamente arbitrarios. Eh, Porque, como yo digo, en el caso de Ponce, todos los subbarrios se convirtieron en barrios. Eso es una discusión que no compete en este momento, pero que ya está grabada en algunos de los coloqueos. Y los barrios se dividen en 826 barrios rurales, que es mi especialidad, y en 76 barrios pueblos, que son los cascos urbanos y que son pequeñitos. No tan pequeñitos como los subbarrios de Santurce, pero tienden a ser más pequeños, porque es el casco urbano. Hay 76 porque hay dos municipios cuyos barrios pueblos no se llaman, eh, o sea, igual que el nombre, como por ejemplo Isabel segunda en Vieques. No es el barrio pueblo de Vieques, es Isabel segunda y eso lo hace un barrio que no es necesariamente urbano. Anyway, si me sigo por eso, no llego a San Juan ni a Santurce. Pero tenemos que entender la topología de esto, la topografía de esto es, yo tengo un municipio, los municipios tienen barrios, y en algunos casos, como Santurce, Río Piedra, Arroyo, Mayagüez, etcétera, tú tienes subbarrios. ¿Por qué tienes barrio y tienes subbarrio? Esto es totalmente arbitrario, se discute en los otros coloqueos y obviamente en Puerto Rico, pues muy rara vez se crean más barrios o se oficializan barrios, pero los barrios existen, la gente es de los barrios. Yo estoy bregando con los barrios que reconoce el censo, que son los barrios que se han oficializado por el gobierno de Puerto Rico. Hay otros barrios, hay muchos otros barrios, pero no es que yo discrimine contra ellos, es que tengo que basarle un sujeto de estudio y ese sujeto de estudio debe ser esto estándar y utilizamos eso. Pero en cada barrio hay múltiples sectores, hay múltiples comunidades rurales. Y como vamos a ver, aún en Santurce, con sus 40 subbarrios, algunas de las comunidades más conocidas no figuran en el censo como subbarrios tampoco, pero todo el mundo las conoce. Todo el mundo sabe dónde es Cantera, pero Cantera no es un subbarrio. Pero todo eso lo vamos a ver hoy. Siempre le digo a las personas que están interesados en hacer este tipo de investigación que la Comisión Estatal de Elecciones, aún mejor que el correo, es una excelente mm, fuente para identificar sectores.
¿Por qué? Porque cada evento electoral hay que identificar dónde la gente va a votar. Y para identificar en qué escuela van a votar, hay que identificar todos los sectores que componen la jurisdicción o la periferia de esa escuela y ponerle el nombre. Por eso es que en esas unidades electorales tú vas a tener nombres antiquísimos como Alto del Cabro, como vamos a ver, y vas a tener un nombres muy, pero que muy modernos como Condominio Cantábrico. Lo interesante es que tú estás encontrando un barrio bien viejo que desapareció y de buenas a primeras cuando vas a los sectores o a las unidades de esto te encuentras con básicamente los nombres que en el siglo XVIII y el siglo XIX denominaban jurisdicciones en Puerto Rico. Pero no quiero entrar en eso, simplemente vamos a entrar en Santurce y en San Juan. El coloqueo que hicimos, que fue uno de los primeros que hicimos para los 500 años de San Juan, gracias a la iniciativa de Pablo, en ese coloqueo básicamente cubrimos todo lo que es San Juan, pero no solamente el viejo San Juan, sino hicimos un recorrido general sobre los barrios de Atorrey, los barrios de Santurce y los barrios de Río Piedra. Porque en realidad Santurce, San Juan ha tenido una evolución en términos de jurisdicciones. Ellos, obviamente San Juan era el casco y San Mateo de Cangrejos, como ya hemos dicho, era un poblado hasta 1862, pero en aquella época San Mateo de Cangrejos incluía no solamente a lo que conocemos como Santurce, sino que incluía el barrio de Cangrejos Arriba de Carolina y se dice que llegaba hasta Loíza, o sea que también incluía lo que conocemos hoy como Piñones, toda esa área, y al sur llegaba hasta la Villa del Roble, que era Río Piedra, o sea que Santurce en un momento era una fuerza hegemónica en términos municipales, con mucha población, con mucha actividad, pero posteriormente San Juan primero anexa Santurce. Cuando San Juan anexa Santurce, Río Piedras había tomado jurisdicción de Atorrey, de los diferentes barrios de Atorrey, y cuando en 1951, creo que fue, se hace un referéndum, San Juan se queda también con, con Río Piedra y se convierte en una orbe, en un centro, o sea, se convierte en el municipio más poblado de Puerto Rico, de no ser ni siquiera en la lista, de no estar en la lista de los más poblados, desplaza a otros municipios. Así que San Juan se convierte en San Juan Antiguo, Santurce, Atorrey, Río Piedras y dos barrios de Guaynabo que fueron anexados por Río Piedras. Yo le digo la venganza de los guaynabeños. Guaynabo quiebra y Bayamón y Río Piedras, que era municipio, se reparten sus barrios. Bayamón los devuelve porque era más fácil, también había un imperativo que era el río Bayamón, pero Río Piedras se queda con ellos, se queda con Tortugo y Quebrada Arena, que siempre han gravitado más hacia Guaynabo. Y cuando entonces San Juan se queda con Río Piedras, también se queda con esos barrios. Pero tenemos que entender que San Mateo de Cangrejos, como explicamos en la primer coloqueo, inicialmente era bastante grande. No solamente la jurisdicción actual, las 8 millas cuadradas, si no me equivoco, sino que también gran parte de Atorrey y una parte de Carolina, entre otros. Básicamente por eso es que siempre ha habido una continuidad histórica entre Santurce y Atorrey, que aunque eventualmente fue separada, dividida por el caño Martín Peña, especialmente cuando era navegable, vamos a ver el caño navegable hoy 20 veces, esto, las comunidades no necesariamente estaban cercenadas por el caño, sino que muchas comunidades de Atorrey gravitaban hacia Santurce, inclusive Atorrey, que era una jurisdicción sumamente anómala, porque Atorrey era el hato del rey, o sea, era una propiedad, diríamos, nacionalizada por el Estado para criar las reses que alimentarían la tropa. Ese proceso no estuvo exento de controversias y de desatinos, pero Atorrey nunca generó un pueblo porque era un terreno del gobierno que era arrendado. Eh, pero, pero Río Piedras sí, o sea, Río Piedras se convierte en el eje regional de transportación porque desde Río Piedras pues tú tirabas para Carolina, tirabas para Caguas, tirabas para Bayamón, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver esa continuidad de vez en cuando.
De nuevo, Cangrejos, como mencionamos en el primer coloquio, se convierte en un poblado desde el siglo XVIII. Incluía Cangrejo arriba, dicen que se incluía hasta Piñones, incluía Torrey, pero básicamente era una de varias comunidades en Puerto Rico que eran predominantemente afrodescendientes. En otras palabras, eran esclavos, libertos, esclavos que lograron su libertad, esclavos bajo España, pero también esclavos de otras Antillas que eran beligerantes a España, que mediante una situación recíproca, no un acuerdo, una situación recíproca, si tú eras un esclavo de Santa Cruz, por ejemplo, y llegabas a Vieques, pues eras libre, lograbas tu libertad. De la misma manera, si tú eras un esclavo bajo España, que salías de Vieques y llegabas a Santa Cruz, pues eras libre. Hasta hoy en día, todo el mundo y su madre tiene familia en Santa Cruz que vive en Vieques y viceversa. Así que traigo ese ejemplo porque son uno de los ejemplos más elocuentes esto, sobre ese tipo de vínculo. Pero estos esclavos libertos se establecieron en varios puntos, como mencionamos, no solamente en Cangrejo. Primero estuvieron en Puerto Tierra, después se fueron a Cangrejo, porque Puerto Tierra era un manglar. En Loíza, por supuesto, en Atoteja, en diferentes comunidades del área sur, etcétera. Y en ese sentido, ellos hicieron, y resumo nuevamente, yo considero que ellos, como eran libres, empezaron a crear funciones artesanales y de servicio que fueron, según algunos muy buenos historiadores, el principio del capitalismo en Puerto Rico. O sea, tenías un esclavo que antes trabajaba porque era esclavo a cambio de su manutención. Ahora tienes un esclavo que hierra caballos, que doma caballos, que hace todas estas funciones, que es carpintero, que es albañil, que construye casas, como en Atotejas, que hace ladrillo y hace teja y cobra por eso. Y obviamente crea una pujanza económica porque ofrece unos bienes y servicios que necesita el Estado y los hacendados. Y como vamos a ver y vamos a resaltar hoy, siempre han sido dos Santurce o dos cangrejos, uno de la gente afluente y otro de las personas no afluentes. Y desde el principio fue así. Así que eventualmente también para las defensas de Puerto Rico, en este sentido de San Juan, los negros y los milicianos de Santurce tuvieron un gran rol en todo eso. Por eso es que tuvimos una alcaldía de Cangrejo hasta 1862 y sin entrar nuevamente en todo esto, fue suprimido en 1862 entre muchas otras razones con vistas a aumentar su población blanca. Cangrejo, San Mateo y otras comunidades afrodescendientes se convirtieron por, 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 por muchas razones, incluyendo su capacidad de producir ingresos y riqueza en comunidades amenazantes para el Estado. Recuerden que en 1862 todavía no se había abolido la esclavitud, se abolió en 73, si no me equivoco. Así que ahí es el fin, pero obviamente como vamos a ver nos queda San Mateo de Cangrejo. Corrijo lo que dijo la otra vez, sí tenía su centro frente a la actual iglesia de San Mateo, como casi todos los pueblos, aunque Felipe II dio unas instrucciones, aquí hicieron lo que quisieron, pero por lo menos había una plaza, y en una plaza tenías la casa del rey, y en esa plaza tenías la iglesia. Así que había la iglesia de San Mateo de Cangrejo, y atrás de San Mateo de Cangrejo estaba el monasterio. En ese sentido, tenemos eh, uno de los pocos municipios en Puerto Rico que perdieron su franquicia. Eso también lo cubrimos en otro coloquio que tiene que ver sobre la evolución municipal. También un artículo que está en la Enciclopedia de Puerto Rico, de la Fundación de Humanidades Puerto Rico, y esto que ahora mismo fue revisado y va a ser actualizado. Así que Cangrejo dejó de ser poblado y se convirtió en 1883 en Santurce, y se convierte en Santurce como dijimos ya, porque ese era el pueblo de origen de Pablo Barry Capetillo, que fue el cacique
de barrio de Santurce, el hombre más rico de Puerto Rico, el creador del tranvía y un montón de cosas. No voy a entrar de nuevo en todo Ubarri porque tiene mucho que ver con mi tesis de disertación, pero vamos a tocar Ubarri nuevamente cuando hablemos del barrio Sagrado Corazón. Así que vamos a poder tener un vistazo nuevamente. Esta figura que yo digo ha sido demonizada innecesariamente por la historiografía liberal. Recuerden que ellos eran los opositores de los que escribieron la historia, principalmente en el siglo XX, que eran la oposición política de los incondicionales. Pero yo creo que tenemos que entender un poquito mejor a estas personas, ¿no? Y digo él y a otros más, que lograron grandes cosas para Puerto Rico y lograron más que nada lo que yo llamo una autonomía de facto, no de jure, de facto, porque en Puerto Rico mandaba Barrio y mandaba por encima de los gobernadores. Y eso es lo que los liberales también querían lograr, pero a través de la ley, a través de un régimen de gobernanza político que reconociera ese autonomismo. Pues San Juan hoy en día tiene 18 barrios y 50 subbarrios. De esos 50 subbarrios, 40 son en Santurce, 6 en Río Piedras. Recuerde que Río Piedras fue municipio, por tanto tiene una especie de área de un centro municipal, y 4 en el Viejo San Juan, que realmente son más porque son 7, porque Vallajá, Marina y Puerta de Tierra complementan los 4 barrios originales del San Juan Murado, que eran básicamente orientados a las parroquias. ¿Okay? Pero Santurce es lo que vamos a cubrir. Santurce tiene 40 subbarrios. No hay un municipio en Puerto Rico que tenga tantos subbarrios. Hay municipios que tienen muchas comunidades que se pudieran llamar subbarrios, pero también tenemos que tomar en consideración de que no fueron oficializados en ningún momento. Así que eh, vamos a cubrir los que no cubrimos en coloqueo previo, y obviamente tenga presente también que igual que los barrios rurales, cada barrio y cada subbarrio tiene sectores. Los sectores tienen nombres y los nombres son topónimos que nos sirven para reconstruir esa historia. Y por eso es que traemos esto si no me equivoco, ay Dios Padre, Las Casas. Sí, este es el subbarrio de Las Casas, y verá que tiene unas comunidades que son bien del siglo XX, pero que básicamente tenemos otras, como puede ser el Puente Guano, cuyo topónimo definitivamente no es del siglo XX, porque en el siglo XX no habían puentes que trabajaran con guano. Así que, y tenemos otras que son del siglo XX como Corea, que vamos a ver eso, etcétera, etcétera. Aclaro, antes de que empecemos con los subbarrios, mi área de especialización son los barrios rurales y mis fuentes de referencia típicas son fuentes que tienen que ver con el siglo XVII, XVIII, bueno, con los siglos antes, porque la mayor parte de los barrios en Puerto Rico se oficializan en el siglo XIX, pero sus topónimos vienen desde la colonización o antes, porque hay muchos topónimos indígenas. Hay un coloqueo de topónimos indígenas también disponible en YouTube, eh, que básicamente aborda cómo en Puerto Rico, después de todos estos siglos, seguimos llamando los nombres del lugar con nombres que nos legaron los indígenas. Y la toponimia indígena es la predominante en Puerto Rico. Hay más nombres de lugar de raíz indígena que de raíz española o de otros idiomas. Eh, Básicamente, mis fuentes son más pre-siglo XX, pero muchos de estos subbarrios y sus topónimos surgen en el siglo XX. O sea, Ocean Park no es del siglo XIX, ni Shanghái tampoco es del siglo XIX. Por tanto, he tenido que asumir el reto de buscar fuentes nuevas, y en ese sentido a veces no me siento tan seguro, y por eso es que hay algunos que son hipotéticos, pero obviamente cuando yo veo Pozo de Lato, yo digo, estos son los míos, esos son los míos, esos son los de mi época, o el mismo condado, etcétera, etcétera. Así que hago esa aclaración porque no, igual que los barrios cuando empezamos, yo no pretendo de ninguna manera ser la palabra final con relación a estos topónimos, sino yo simple y sencillamente estoy abriendo una ventana para que las propias comunidades y otros investigadores ascendentes
retomen la historia de los barrios. Una de las cosas que más satisfacción me da a mí que es que muchos de los historiadores que han venido en este siglo, en el siglo XXI, después del libro de los barrios, ya no empiezan la historia de un pueblo diciendo y los vecinos se juntaron y nombraron un regidor para solicitar que nos dieran una licencia para crear un municipio. Ya básicamente cuando se va a trabajar la historia de una municipalidad, de una localidad, la gente empieza más atrás. ¿Qué había ahí antes? ¿Cuáles eran los hatos, los sitios, las aldeas, los cotos? Porque esos nombres de esos lugares fueron el origen de esas comunidades y en muchos casos perduraron o sobreviven en los nombres de los barrios. Hago esa especie de disclaimer para que tengamos claro de que en muchos aspectos estamos en terreno movedizo. Y hablando de terreno movedizo, también obviamente una de las cosas que establecimos claramente es que la topografía de Santurce es un determinante en el desarrollo de Santurce y que a veces no lo tomamos en cuenta de que Santurce realmente era un terreno alto, y vamos a ver los 4 puntos altos de Santurce. Era un terreno alto que era la conexión con San Juan, rodeada de manglares en la parte sur particularmente y de ciénagas. Todos estos son ciénagas. O sea, cuando hablemos de Machuchal, de la ciénaga de Machuchal, usted va a entender porque en Ocean Park, cada vez que se dañan la bomba se inunda. ¿Por qué? Porque Ocean Park está construido encima de una ciénaga. Y la disposición de estas montañas fue lo que permitió crear un camino desde la isleta de San Juan, que hoy es la avenida Ponce de León, y que cruzara por tierras altas y que bajara por lo que llamamos el puente Martín Peña, que lo vamos a cubrir hoy, el origen del nombre, hasta Río Piedra, hasta la tierra firme, al otro lado del caño. De manera, y por eso es que Río Piedra, pues entonces era el eje de diferentes vías que salían en diferentes direcciones hacia los otros puntos cardinales de Puerto Rico. O sea, entienda que el puente de la Constitución es una cosa bien moderna y que básicamente antes del puente de la Constitución hubo un puente de madera, pero eso es nuevo. ¿Por qué? Porque no era, o sea, tú no podías no era franqueable bajar por la Roberto Achetot ni por la Parada 18 y básicamente salir a Bayamón o a Caparra como hoy en día. Eso era imposible. Y en estas áreas que fueron rellenadas y que fueron, como dijimos en el primero, cómo se rellenó Isla Grande y todo lo demás, pues en esas áreas se convirtieron en las áreas marginales y las áreas altas se convirtieron en las áreas privilegiadas. Y todavía vamos a ver cuando hablemos de los barrios, o sea, cómo la topografía y la calidad del terreno en términos de su altura y su capacidad de no tener pantano, definió la tipología de los residentes de cada una de esas comunidades. ¿Ok? Y obviamente en estos manglares fue que se establecieron los cinturones de pobreza, los arrabales, muchos de los cuales fueron eliminados en la década del 50 más o menos, antes. Y muchas de estas áreas fueron rellenadas para básicamente construir diferentes cosas, incluyendo barrio obrero, etcétera, etcétera. Y ahí era donde la gente que venía del campo se ubicaba, porque no había más nada. O sea, esto era muy caro para vivir. De acuerdo con el plano de Santurce, y no tengo el plano, no puse el plano, y esto es nuevo, Santurce se puede describir a finales del siglo XVIII y al principio del XX como una península de costas cenagosas, de ciénagas, de pantanos, dominada por 5 colinas. El Alto del Olimpo, que corresponde a, ay, eso, que corresponde a Miramar, todavía hay una calle Olimpo allí. El Alto de la Ollería, que yo tengo disputas con eso, pero que supuestamente es la parada 17, el Alto de Látima, y que ahora no recuerdo dónde es, el Alto de la Iglesia, que es San Mateo, y el Alto de Ubarri, que es lo que hoy conocemos como la Universidad del Sagrado Corazón. Los otros espacios que eran más bajos y cienagosa, básicamente eran para la gente que no tenía más opciones de dónde vivir.
O sea, por eso es que tenemos todavía dos Santurce para todos los propósitos en términos socioeconómicos. Y obviamente una de las cosas que notan a principios del siglo XVIII, no, XIX, es que básicamente se empezó a plantar coco. Yo llegué a ver Dorado, cuando Dorado era una plantación de cocos de la familia Livingston, creo que era Livingston. Eh, o sea, el coco era un producto de exportación y por eso es que vemos muchas de nuestras playas todavía sembradas de cocos y a veces nos llama la atención de cuán perpendiculares están dispuestos. Bueno, estaban así porque básicamente no eran, es una plantación. Acabo de tener un clic eléctrico, sepan que tengo plantas. Si por alguna razón se cae la transmisión de mi parte, yo regreso. ¿Ok? Definitivo. No me voy, tenemos 20.000 backups, pero estamos en el Puerto Rico del siglo XXI. Así que un apagón siempre es posible. Esperemos que eso mejore, sino que tengamos la previsión de tener alternativas. Eh, y también otro determinante importante fueron las vías de comunicación, principalmente, como ya dijimos, el tren, que fue una revolución, y el tranvía, que fue lo que hizo Barry, un hombre tan poderoso, crear una vía de tranvía que saliera de San Juan y llegara hasta Río Piedra. Y después que básicamente tuviera una salida que fuera desde Santurce, de esta área, hasta básicamente el parque, por eso es que van a ver por qué el último trolley, y eventualmente que esa línea bajara nuevamente hacia el sur por lo que conocemos como la calle del Parque, por ejemplo. Esas vías de transportación fueron importantes, pero ahí el protagonista principal fue el tren. Así que cada vez que usted vea una imagen de la avenida Ponce de León, usted va a ver las vías del tren y va a ver dos tipos de vías del tren. Esta foto es fantástica. No solamente el arenal, sino las vías del tren y las vías del tranvía. En este momento el tranvía todavía era de vapor, pero eventualmente el tranvía fue eléctrico. No, yo creo que ya era eléctrico, pero no veo los cables. Y obviamente fue una revolución en todo el sentido de la palabra, en términos de que, sin tener entrar de nuevo a esto que lo hablamos en el primero, hizo que la gente se fuera del viejo San Juan, que era una comunidad sumamente hacinada. Por eso es que se hizo este gran evento de tumbar el evento cívico del derrumbe de las murallas. Hay un excelente libro del colega Rubén Dávila sobre eso. Eh, o sea, lo de tumbar las murallas, la gente lo critica hoy en día, pero él se hizo en todos lados. O sea, yo creo que en San Juan y en Cartagena son posiblemente de los pocos sitios, y creo que en Portobello, y en Cartagena fue cuando se abandonó la ciudad. Eh, en Cuba, en La Habana, no vas a ver murallas. Vas a ver muy pocas murallas preservadas y uno de los grandes lamentaciones, porque era una cuestión de modernismo. Tenemos que salir de las murallas, tenemos que hacer que crezca el área. Y el tranvía fue la forma de básicamente ayudar a poblar toda un área que se fue poblando poco a poco, con casas, con negocios, y permitía a las personas poder moverse de una manera más eficiente hasta Río Piedras, hasta Santurce, hasta Miramar, y tener una casa y poder venir a San Juan, etcétera. Así que esta historia de la revolución del tren en términos de la economía de Puerto Rico desde la década del 80 hasta básicamente la década del 50, que fue que se abolió el tren, es bien importante ya el tren de circunvalación, pero el tranvía se abolió antes. Es muy importante para entender por qué San Juan creció y para dónde creció San Juan. Pues San Juan creció para Santurce, ¿a dónde más va a crecer? Así que esto del libro de Aníbal es tan bueno. Si usted entiende lo que estamos viendo, es una visión eh, desde arriba, panorámica, casi como si estuvieras en un avión, de cómo se fue poblando Santurce. O sea, la densidad en términos de las edificaciones desde 1891, 1917, 1975, y eso fue lo que nos llevó al desarrollo de Santurce como lo conocemos hoy en día. ¿Y qué es lo que hay en el medio de esto? La Ponce de León, el Camino Real. ¿Y el Camino Real qué tenía? Pues tenía como vieron,
tiene una carretera que obviamente también llegaron los carros eventualmente y salimos de los caballos y las carretas, pero también tenía una vía del tren y una vía del tren que también era de tranvía. En términos de población, ya dijimos esto, Santurce es el barrio más poblado de Puerto Rico con 66.690 personas en el último censo, en una extensión de 5.3 millas cuadradas y tiene la mayor densidad poblacional en Puerto Rico. Y si fuera un municipio, sería el décimo o el undécimo en población. Así de grande. Yo me acuerdo que yo cuando hice propuesta de Lloren Torres sería como el municipio número 20 en términos de población, porque básicamente vemos la concentración. Sin embargo, la población de Santurce ha bajado de un pico de 195.000 personas en el 1950 a 66.000. O sea, eso es 6 por 3, 18, una tercera parte por muchas razones, incluyendo, entre ellas, la erradicación de las comunidades, de los cinturones de pobreza, hacinados y de alta densidad que se hicieron en Santurce, pero también la sustitución de población, la movida a los suburbios, la ampliación de los medios de comunicación, el carro. Y cuando digo sustitución, es porque básicamente también Santurce se convirtió en una comunidad pujante de emigrantes, particularmente dominicanos recientemente, pero ya desde el siglo XIX, yo no sabía eso y buscando para esto lo encontré, era también el centro de una comunidad judía. Por eso es que hay dos sinagogas en Santurce y por ahí también de otras nacionalidades que emigraban a Puerto Rico. Santurce era como su punto de llegada y después que la gente estabilizaba más o menos, pues se movía a otras áreas. También San Juan, gracias a Santurce, gracias a esa población, es relativamente, aquí no hay luz, gente. Así que me acabo de enterar que mi batería de solar está manteniendo esta casa. Así que gracias al sol que nos ilumina de noche. No Wow. voy ¿Ah? No, 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 me imaginé porque ese sector, como yo vivo más abajo de donde tú vives, y estas últimas noches hemos tenido esos apagones. Y estuvimos sin agua hasta las 6 de la tarde, 2 días corridos. Así que Sí, es correcto. viviendo para emergencias, ¿no? Pero anyway, la razón por la cual esto es una campana poblacional y te dice la distribución porcentual de la población por género, por edad. Aunque usted no lo crea, el hecho de que hayan 2.482 y 2.123 personas de 25 a 29 años es gracias a la migración, porque en otros municipios vas a ver que la concentración principal es de 50 años o más, como aquí se ve también. Pero una de las cosas que hay que agradecerle a los migrantes, especialmente los de la República Dominicana, es que mantienen a Santurce como un barrio que todavía tiene una considerable población joven en Puerto Rico. Ok, sin lujo, sin lujo, con luz, estos son los 21 barrios que nos quedaron de la primera, de los subbarrios, perdonen. Y yo voy a volver sobre un par de ellos que encontré cosas lo más interesantes. Si a usted le interesa alguno de los que no están sombreados de esta manera así tan profesional como con highlighter electrónico, embuste, con highlighter a mano, si a usted básicamente le interesa alguno de estos barrios que no mencionamos, eh, que no vamos a mencionar hoy, hay algunos que no vamos a mencionar hoy tampoco de los que están marcados, recuerde que tiene la primera parte para cotejar, ¿ok? Una de las cosas que no cubrimos el primer día que a mí me llamó la atención era en tratar que ustedes captaran cuán pequeños son los subbarrios de Santurce. O sea, los barrios, los subbarrios de Santurce, los 40, hay fuentes que dicen 40, hay fuentes que dicen 41. Los subbarrios de Santurce tienen un promedio de extensión física de 0.129 millas cuadradas, que equivale como 85 cuerdas en puertorriqueño, que es sumamente pequeño. El más grande es Isla Grande, como ustedes ven, Isla Grande es aquí, que es grandísimo, que tiene 0.79 millas, y el menor, que hay varios, es Condadito, que eso es por las casas, pero no es el único. Tras Talleres es sumamente pequeño.
Pulguero realmente es más pequeño, ahora que lo veo, 0.5. Y San Juan Moderno es 0.04. Wow, esto aquí yo metí las patas. Cuando dije que era 0.6. No, perdón, el condadito es 0.2. Sorry. Para que tengan una idea, el promedio de un tamaño de un barrio en Puerto Rico es 3.8 millas o 2.504 cuerdas. El promedio de un subbarrio de Santurce es de 85 cuerdas. Esto subraya algo que se establece en el libro de los barrios, que la creación de los barrios en el siglo XIX, principios del XX, tiene mucho que ver, y los subbarrios en el XX, tiene mucho que ver con la población. O sea, los lugares más poblados tienen más barrios. Vamos a ponerlo así, los lugares que eran más poblados en el siglo XIX tienen más barrios rurales. Y los lugares o los municipios o los barrios que básicamente tenían más población en el siglo XX, especialmente antes de los 50, tienen más subbarrios. Para que tengan una idea, Santurce como tal tiene 5.4 millas cuadradas, lo que lo hace un barrio que es una vez y media casi el tamaño promedio. Pero de nuevo, las dispersiones lo van a ver en los otros coloqueos, son increíbles en términos de los tamaños, porque los barrios son irracionales. O sea, la gente nos decía, vamos a hacer un barrio porque tenemos 3.8 millas cuadradas. No, el imperativo de crear un barrio no tenía nada que ver con su tamaño, tenía que ver con su población, eso sí. Desde entonces ha habido dos Santurce y eso lo vamos a añadir porque es algo que no cubrimos el primer día. Los subbarrios de Sagrado Corazón, Monteflores, El Condado y Parque, todos al norte del Camino Real o de la Ponce de León, siempre de un principio del siglo XIX, principios del XX, eran los lugares de vivienda de los privilegiados. Esos lugares corresponden directamente a la topografía alta, o sea, lo que dijimos. Obviamente, Sagrado Corazón es un cerro, que Monteflores está al lado de Sagrado Corazón. El condado, aunque no es necesariamente alto, es seco. El parque también, etcétera, etcétera. Y al sur de la avenida, pues básicamente se generaron unos subbarrios eminentemente obreros como Gandul, Figueroa, que los cubrimos, aunque vamos a tocar ambos de nuevo, Hipódromo, Melilla, Bolívar, etcétera. Y más al sur, al otro lado de la vía del tren, en la parte norte del Caño, es donde básicamente empezaron a generarse los cinturones de pobreza, los marginales, como Trastalleres, Marruecos y parte de lo que se llamó Buenos Aires, o lo que se llama Buenos Aires. Muchos de estos barrios, como Marruecos, vamos a ver que hoy en día están despoblados, no tienen población, no tienen 200 habitantes o 150, porque básicamente las comunidades fueron destruidas, fueron expropiadas y se crearon la Avenida Muñoz Rivera y se creó el natatorio y se creó el Parque Central y se creó todas estas áreas que están al sur, principalmente al sur de lo que hoy conocemos como la Avenida Muñoz Rivera. Y todas esas áreas, como vas a ver en las fotos, estaban llenas de gente y fueron limpiadas en aras del progreso. Y obviamente yo no celebro que nadie viva en un arrabal. Y eso también creó la relocalización de todas estas comunidades, algunas fragmentadas y otras no. El Alto de la Iglesia, donde San Mateo, básicamente era un área urbana, pero era un punto muy importante porque de ahí salían muchas de las carreteras. Consideré que estamos hablando de un Santurce sin Valdoriotti de Castro, ¿ok? Valdoriotti de Castro tenía una línea de agua que venía desde la laguna, o sea que no era necesaria, esa área era manglar, era arrabal también en la parte norte de lo que llamaríamos hoy el área norte de Santurce, más o menos por donde es el conservatorio, toda esa área por ahí. Ahí habían arrabales que daban a la laguna y básicamente la Valdeoriotti era una gran excusa no solamente de crear una vía segura y rápida para el aeropuerto, por ejemplo, y para el este de Puerto Rico, sino también rellenar muchos de esos pantanos y eliminar esos arrabales que existían. Pero de la misma manera que vamos a ver casas muy opulentas y muy interesantes en Santurce, también hay una realidad de las casas de bohío y de las casas de arrabal del siglo XX que son tan importantes y tan constituyentes de Santurce como pueden ser las casas de Miramar o las casas de Sagrado Corazón. ¿Ok?
esas áreas de bohíos era principalmente en Ceburuco, Bayola, Machuchal y Punta Las Marías, que fueron los barrios predominantes de Santurce en el siglo XIX, como vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Realmente, antes de que existieran 40 subbarrios, y esto es nuevo también, básicamente hemos conseguido estos mapas que nos ayudan a entender que realmente Santurce se componía de alrededor de 5 barrios principales. El barrio de Condado, que lo cubrimos en detalle en el primer coloqueo, que es fascinante y no tiene nada que ver con el Conde de San José. El barrio de Bayola, que hoy en día es un cantito chiquitito, eh, que era el que estaba después de Condado. El barrio de Machuchal, que era gigantesco y lo que le queda es una cuadrícula también, que era el pantano, la ciénaga de, de Machuchal, que vimos en el mapa previo, Punta Las Marías, que siempre ha tenido su personalidad propia, y el barrio del Ceboruco, que vamos a ver que es un Ceboruco, que era lo que hoy todo es prácticamente todo Barrio Obrero, todo Cantera, toda la península que da hacia la Laguna San José y hacia el Caño Martín Peña. Hoy del Cebruco también lo que queda es un cantito. ¿Por qué? Porque igual que pasó en las áreas rurales, los barrios originales se fueron subdividiendo y creándose nuevos barrios y se fue cuadriculando. Y algunos de los topónimos originales persistieron y sobrevivieron, otros no. De la misma manera que tenemos el súper importante Camino de Loíza, de nuevo, aquí no es Valdoriotti, el Camino de Loíza era básicamente lo que llamamos hoy la calle Loíza, que conectaba Santurce y San Juan en ese sentido con el municipio de Loíza a través de toda esta área. Y mire los, las vueltas que daba el camino. Cuando tú ves un camino, en términos de historia rural, cuando tú ves un camino que tiene muchas curvas, es que en aquel momento había un montón de obstáculos topográficos o hidrográficos que impedían que fueran una línea recta. Así que te ayuda a reconstruir también esto. Esto no se hizo, esto era un plan que se hizo en 1892 para urbanizar Santurce, pero que nos dice cuáles eran los barrios existentes. También he visto menciones al barrio de Hormiguero, que entiendo que puede ser Miramar, que es Miramar hoy en día, pero que será su nombre original. De nuevo, también hay mucho perfumado de nombres de barrios, como hablemos en nosotros, que obviamente nadie quiere vivir en Machuchal, pero ellos prefieren vivir en Ocean Park y que, bueno, Punta Las Marías no, y que nadie quiere vivir en Bayola, quieren vivir en la calle Kings Court, etcétera, 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 etcétera. La toponimia indígena se manifiesta en 2 barrios de Santurce. La toponimia indígena, como dijimos, es la predominante en términos de Puerto Rico. Eh, y en esa toponimia indígena tú vas a ver Machuchal. Aparte del personaje que algunos de nosotros recordamos de Adalberto Rodríguez Machuchal, que era un cómico excelente de los tiempos de Agrelot, el que tiene el nombre, ¿cómo es que dicen los muchachos? Agrelot, ese fue el que construyó el Coliseo. No, ni Teodoro Moscoso tampoco hizo el puente. Básicamente eran de los inicios de la televisión, pero Machuchal es una ciénaga. O sea, es un nombre indígena que ha sido trabajado eh, y que básicamente es una hondonada llena de matas y malezas en forma de cueva. Pero realmente en términos de esta área, usted lo ve claramente en este mapa, que es el mapa de la portada del libro de Aníbal, es una ciénaga. Y por eso de nuevo es que toda esta área tiene estos problemas de inundaciones tan severos porque construyeron encima de la ciénaga. Y el terreno aún al sur de eso también tenía elevaciones bajas y tenía ciénaga, vamos a ponerlo así. Hoy en día este es el barrio de Machuchal. O sea, compare ese barrio con este barrio, ¿ok? O sea, Machuchal, lo que queda de Machuchal es este pedazo que está bien alejado de donde era Machuchal originalmente. Pero obviamente, como siempre, el topónimo subsiste. También tenemos el Ceboruco. El Ceboruco, como vieron, era básicamente un barrio gigantesco. ¿Y a qué hace alusión el Ceboruco? El Ceboruco es una hondonada llena de matas y malezas en forma, perdóname, ¿no?
un pedregal, un monte pedregoso, un terreno montuno y pedregoso con plantas ásperas y mucha maleza. Esa es la definición clásica del Seboruco. Seboruco es un monte a todos los efectos y básicamente esa área eh, era el Seboruco. El Seboruco era toda esta parte que tenía unas partes altas. Miren este mapa, o sea, la seriedad del planteamiento o sea, tú no podías cruzar para Torrey si no era por acá, por el puente Martín Peña, porque eso era Ciénaga. Y lo mismo por acá. Esto es Machuchal. Aquí lo dice claro, Machuchal. O sea, nosotros a veces no percibimos todos los imperativos topográficos que tuvieron que vencer nuestros antepasados para crear las urbes urbanas que conocemos hoy en día y cómo tuvieron que vadear todos estos problemas y obstáculos en su camino para hacer las rutas que hoy conocemos y que damos por sentado. Aquí es el caño, gente. Así que así de lejos estaba la tierra firme de lo que conocemos hoy como el caño. Ese Seboruco, esta foto es brutal. Ese Seboruco dio lugar a una comunidad que no es un subbarrio increíble, lo vamos a ver ahorita, que se llama Cantera. Y ese Seboruco fue una gran obra de bajar ese Seboruco, de bajar esa parte, especialmente la que está en Cantera, las casas, en esa área por ahí, eh, para rellenar Isla Grande. Así que usted ve todos estos obreros despeñando este cerro que había en lo que hoy conocimos como cantera, que para todas luces es un terreno llano. Así que el Seboruco, y habían varios nombres, el Seboruco era bien grande. O sea, el Seboruco llegaba hasta lo que conocemos hoy como Villa Palmeras y toda esa área. Tú lo ves, o sea, cuando tú vas en San Mateo, tú sigues por Eduardo Conde y todavía estás en terreno alto. Más allá es que tú ves que el terreno baja. Eso era parte del Seboruco también. Así que tenemos un topónimo indígena que es Seboruco, que básicamente representa un área geográfica que era sumamente mayor, que todavía hay un cantito que se llama Seboruco, pero que realmente representaba todo esto que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí era el Seboruco, y que básicamente también no lo reconocemos como Seboruco porque fue aplanado por el ser humano para construir el área, para rellenar en la Isla Grande que mencionamos en el primero, donde básicamente no solamente se hizo el aeropuerto, el primer aeropuerto así internacional de Puerto Rico, sino una muy importante base naval de los Estados Unidos en todo lo que hoy conocemos como el Distrito de Convenciones. Tengo entendido que el nombre de ese subbarrio se cambió, se trató de cambiar al Distrito de Convenciones, pero así es que se llama hoy en día. Pues imagínese dónde está ahora mismo el T-Mobile y el centro de convenciones como un gran pantano. Y como dijimos en el primero, había unas partes altas como era Miraflores, donde está todavía allí el polvorín de Miraflores, porque había un punto de defensa en la única parte seca y alta que quedaba para resguardar cualquier entrada por ese lado en términos de ataques de enemigos de España. La antroponimia también se presenta en Santurce, ya bregamos con antroponimia previamente. La antroponimia es la toponimia de personas, de nombres de personas. Por eso es que se llama antro, que es ser humano, ponimia es el nombre. Son los topónimos que representan nombres de personas. A veces son los más fáciles y a veces son los más difíciles. Como vamos a ver, tenemos bastantes issues sin resolver en términos de antroponimia. Eh, es normal. Algunos antropónimos, nombres de personas, persistieron. Disculpen a mi perro, pero esta es la hora de comer y ese es su canto de me van a dar comida. Yo lo adoro. No está hoy con nosotros. Está abajo, pero ahorita aparece. Así que la antroponimia, por ejemplo, Figueroa, una persona que vio el primer webinar que se llama Dilcia Torres Alvarado, nos escribió en Facebook y nos dijo, escuché que el señor Figueroa era un terrateniente de Villalba que adquirió esas tierras.
porque en el primer coloquio yo básicamente dije, sí, sabemos de quién era lo que llamamos hoy el gandul, era de Serra, que vamos a ver, y él básicamente le puso su nombre a la calle y le puso el nombre de sus hijas a todas las calles. Por eso es que hay un montón de nombres de mujeres en el área del Gandul, más o menos por donde está la Fondita, etcétera, que por ahí también cruza la calle Condado, en la parte sur de la calle Condado de la Fernández Junco. Eh, así que así es que empiezan estas investigaciones. ¿Quién es el señor Figueroa? ¿Por qué llegó? Figueroa tiene hoy en día algunas de las edificaciones entre Hipódromo y Figueroa. Hay todavía unas casas que representan la arquitectura vernácula del siglo XX, a principios de estas casas de madera que discutimos en la primer coloqueo, esta casa de madera a 2 aguas y a 4 aguas, de estilos diferentes. Era bien interesante porque ustedes, lo que mucha gente no sabe es que San Juan era un área regulada, el viejo San Juan. Y desde los tiempos de Miguel de la Torre, de 1820 y pico, no se podía construir si no se seguían unas reglas. Y esas reglas imponían el estilo neoclásico e imponían los balcones y una serie de consideraciones defensivas. Cuando se abre Santurce, ahí es donde vas a ver a todo el mundo construyendo como le daba la gana, incorporando estilos americanos, el estilo de la pradera, disculpen, el estilo art deco, más tarde, por supuesto, los estilos de hispanófilos, o sea, el Renacimiento español, o sea, la Yupi no es un producto de España, ese estilo y ni la Escuela de Medicina Tropical, o sea, es bajo los Estados Unidos que la gente empieza a construir las edificaciones siguiendo pautas de Renacimiento español, porque los españoles construían neoclásicos. Por eso es que los pueblos del resto de Puerto Rico a veces tienen una morfología arquitectónica totalmente diferente a la de San Juan, porque ahí no estaba tan regulada la cosa. Pero en el caso de Figueroa y de Hipódromo, tú todavía ves lo que llaman en inglés los stately houses. Estas grandes casas, no quedan muchas y algunas están bien deterioradas. Y obviamente tenga presente que algunas de esas casas, su, su terreno no corresponde a la longitud que tenían originalmente. O sea, estas casas estaban en unos terrenos mucho más amplios. En Hipódromo estaba la casa de Giorgetti, para que tengan una idea, que fue destruida, etcétera, etcétera, en esa área. Y esto, en ese sentido, pues así es que vamos recuperando. O sea, quién fue Figueroa, de dónde vino, cuándo compró de nuevo. Figueroa es una figura del siglo XX y por tanto, pues mis fuentes no son tan buenas, aunque yo protege algunas. El gran nombre topónimo, antropónimo de Santurce es Martín Peña, que el Cabildo Secular en 1519, gente, estamos hablando de 5 siglos. Eh, sí, 5 siglos. Contrató los servicios de un colono que se llama Juan Martín para construir el puente entre la Isla Grande y Cangrejo. De ahí donde viene el nombre de Martín Peña. Mire estos mapas. ¡Wow! Del 1660, donde ya sale el puente Martín Peña. En el puente Martín Peña murió Pepe Díaz. Básicamente, eso es la historia de los actos de defensa que se hicieron contra Abercrombie en particular. Es bien interesante, la gente no se da cuenta, pero creo que es en el escudo de Toalta o Vega Alta, uno de los dos. Ahí en el escudo oficial de ese municipio hay referencias a Pepe Díaz y a su hermano, que básicamente murieron defendiendo el puente Martín Peña contra el ataque de Harvey y de Abercrombie en 1797, imagínense. Es que la toponimia es increíble. Obviamente, la morfología, de nuevo, la topografía y esta área pues era bien diferente, los cocoteros, las áreas descampadas, los caminos, las casas de madera, las casas de 2 aguas, etcétera, etcétera, etcétera. También en nuestros pueblos del interior todavía persisten algunas de estas casas. Por ejemplo, en Arroyo hay una arquitectura que tiene mucho que ver con el hecho de que Arroyo yo le digo Arroyo, la ciudad menos española de Puerto Rico,
por los intereses franceses y británicos que coexistían con los españoles. No es una coincidencia que después de ir a Guánica y a Ponce, el próximo desembarco de los estadounidenses en 1898 fue en Arroyo, porque en Arroyo había muchos aliados, había gente que no respondían, había hasta iglesias protestantes. Pues cuando tú vas a Arroyo te das cuenta de que tú tienes una arquitectura que no corresponde a otras partes de Puerto Rico por esa influencia. Es interesante que esa arquitectura de Arroyo, especialmente la del siglo XIX, es precursora de la arquitectura que posteriormente, bajo influencia estadounidense, se dio en todo Santurce, en Miramar, en Sagrado Corazón y en otras localidades. Así que vemos estas casas, por ejemplo, tú vas a Arroyo, vas a ver casas como esta que está aquí, casas de dos aguas y de grandes balcones. Esto es lo que queda de Martín Peña, pero realmente Martín Peña fue mucho más grande. Y no confunda el subbarrio de Martín Peña con la comunidad del G8, que son las comunidades aliadas para la restauración del Cañón Martín Peña. Los vamos a mencionar si Dios quiere antes de ir. Hoare era esto. O sea, Hoare, usted sabe la calle Hoare, usted sabe el Centro de Salud de Laval. Por aquí hubiera estado la Muñoz Rivera. Alfredo Hoare, y eso lo investigamos en estos días. Yo había oído de que el apellido básicamente venía de fuera y hoy tuve que darle bien duro a las fuentes de genealogía y todo lo demás. Y sí, Alfredo Hoare vivió en Puerto Rico, llegó en 1870, inicialmente vivía en Mayagüez, y una de las citas que sale en el libro de Oso de Hostos es que él fue síndico del gremio de importadores. Así que es natural que una persona que está en el gremio de importadores tuviera una posesión, una hacienda o lo que fuera, que diera al mar, a la bahía, porque definitivamente había emporio. En 1954, como parte de la construcción de la Muñoz Rivera y de otras cosas que se hicieron, todas estas comunidades fueron destruidas, como aparece en la foto, para básicamente ahí es la época donde se crean los residenciales públicos, los llamados caseríos. Muchas de esas personas son relocalizadas, muchas de estas áreas, como usted conoce, son hoy pues el, el Parque Central, etcétera. Tenga en consideración que la calle Joa era una calle muy importante porque tengo entendido que era la calle que salía al puente, al primer puente de madera que se hizo, donde hoy está el puente de la Constitución. O sea que era una comunidad importante también porque tenía un vínculo, te estoy hablando a principios de siglo, con el atajo que se crea y que posteriormente se habilita con el Puente de la Constitución, en donde tú permites que la gente que viene de Bayamón y de esta área, del área oeste, no tengan que ir hasta Río Piedras para llegar al Viejo San Juan, ni a Santurce. Así que fue un gran cambio ese puente. Y como vemos, pues Howard es un apellido. Y esto es lo que queda de Howard. Howard está deshabitado. Estaba tratando de conseguir los datos del censo del 2020, pero parece que no tengo datos de sus barrios en el 2020. Pero en los del 2010 tenía 158 habitantes, en los del 2020 tenía 5 habitantes. Porque estas áreas ya la gente no vive aquí. Pero imagínense, cuando hablamos de cómo Santurce ha perdido población, imagínense cuánta gente vivía antes de 1954 en este subbarrio que hoy conocemos como Ford. Pues ahí tiene una muestra. Todo eso es hoy en día área descampada y no vive gente. ¿Ok? Un punto de referencia siempre de Ford es este tanque, que es bien emblemático. Yo vi este tanque, yo no sé si aún existe, pero lo recuerdo. Otros no hemos conseguido. Sabemos que Merhoff responde a un doctor Alberto Merhoff. Encontré a su hija involucrada directamente en el Partido Republicano, en la Alianza Republicana, que también cubrimos en otro coloqueo reciente para la Fundación Felisa Rincón de Gautier, que fueron las alianzas políticas que se dan en las mogollas. ¿De dónde es que nacen las mogollas en Puerto Rico en toda esta década del 20 y del 30 hasta el 40 realmente? Y se los recomiendo porque yo lo considero muy interesante. Pero Merhoff es una persona y es un doctor, y me gustaría saber más de él.
para poder básicamente vincularlo con este sector, este subbarrio que se llama Merhos. María Moxó, a mí me habían dicho dónde venía el apellido, no lo pude conseguir en estos días. Sin embargo, me están enviando cosas, pero no las puedo ver. Eh, Encontré al maestro Pedro Moxó. Yo conozco gente Moxó, conocí, estudié con personas Moxó del siglo XIX, que no solamente fue un maestro y estableció una escuela, quién sabe si básicamente la escuela tiene que ver con el barrio, y después fue juez. Así que vinculo. También subrayo lo que dije con el barrio Gandul de José Serra, que él básicamente decidió crear lotes en esa área que hoy conocemos como el Gandul, que es cuando tú vienes subiendo del puente de la Constitución, de la avenida Kennedy, es la comunidad que queda a tu mano izquierda cuando entras a Santurce, la que queda a la mano derecha es Figueroa, e Hipódromo más arriba, antes de llegar a Fernández Junco. Perdóname, cuando vas por ahí, cuando estás en lo que se llama hoy la Roberto H. Todd, a la izquierda es el Gandula, a la derecha Figueroa e Hipódromo. Y obviamente Herrera no tenemos ni pistas. Pero buscando estos topónimos o estos antropónimos, me di cuenta en el Adolfo de Hostos, si no me equivoco, en la parte de la descripción de Santurce, tiene una discusión muy interesante sobre ay, mira, alguien me está diciendo aquí, tengo que mirar después, disculpen, de que, de que él dejó el terreno. Una de las cosas que, que me llama mucho la atención del escrito de Adolfo de Hostos sobre Santurce es que una de las calles, por ejemplo, las calles de la calle Serra y las calles de Figueroa eran privadas. Y el acuerdo porque eran caminos de las haciendas, y muchos de los que ceden acceso a esas calles, eso es algo bien libertario hoy en día, de los terratenientes que eran dueños de esas fincas y que dicen, sí, vamos a abrir la calle, porque a la misma vez hay interés de lotificar esas áreas y de crear vivienda y venderla, era que básicamente cuando esas calles que eran privadas se hicieran públicas, se mantuvieran los nombres, los topónimos que ellos habían creado. Y ese es el caso de la calle Serra y no es el único. En otras palabras, la María Moxó es una calle, Berhoff es una calle, obviamente la calle Serra, la calle Lisa, la calle, todos los Serras tienen unas calles, y hasta instancias en donde se negoció que los nombres se quedaran eh, como eran, pero que hoy en día no es así. Y no solamente eso, vi instancias de calles como la Avenida Hipódromo que cambiaron de nombre, pero el nombre parece que no pegó. Y también es muy interesante ver los nombres originales de lo que hoy conocemos como la Avenida de Diego, la Avenida Muñoz Rivera, no tanto, pero la Avenida Fernández Junco, obviamente la Ponce de León era el Camino Real, y todas las carreteras que salían de esa avenida, los nombres que tenían y los nombres que algunas de las personas que abrieron esas carreteras al flujo público impusieron o trataron de lograr que los nombres se quedaran. Y eso tener mucho que ver con topónimos como María Moxó, como Merhoff, definitivamente todos los topónimos del Gandul y de los Serra y otros más. Así que eso lo aprendí para este coloquio. Lo voy a investigar más. O sea, cómo era que los terratenientes abrían sus carreteras al uso público a cambio de la preservación del topónimo que ellos habían escogido para esas calles, y obviamente la perpetuación de su nombre. Tiene que venir alguien en el siglo XXI a tratar de rescatar esos nombres porque se perdió de la memoria histórica, pero eso es parte de lo que estamos haciendo. ¿Quién era Serra? ¿Quién era Merhoff? ¿Quién era Hort? Toda esa gente que todavía hoy en día denominan esas calles. La flora y la fauna de Santurce, obviamente ya mencionamos Machuchal, ya mencionamos Gandul, y básicamente una de las que a mí me interesa mucho porque es mi fuente es el Pozo del Hato. Santurce fue un hato. Hay un coloquio completo sobre el hato, y los hatos fueron la primera forma de propiedad territorial en Puerto Rico. Los hatos de ganado, de cabra, de cerdo, etcétera. Por eso es que hay hato puerco,
por eso es que está el hato del Rey, por eso es que está el hato de la Teja, por eso es que están todos los hatos y todos los nombres que obviamente tienen nuestros barrios hoy en día, que algún momento fueron hatos. Una de las cosas que mi tesis demuestra y que reforzó el querido y eminente y reconocidísimo y admirado doctor Francisco Pancho Moscoso en su libro sobre los hatos, es que básicamente las investigaciones de un servidor abrieron la puerta a reconstruir los hatos utilizando los topónimos actuales y lo van a ver. Así que básicamente en finales del siglo 1757, por razones que yo no voy a entrar ahora, pero que tuvieron que ver con el aumento poblacional y el interés de hacer esta colonia de España más productiva, se empezaron a desmoler los hatos de ganado, porque los hatos se prestaban para muchas cosas, incluyendo el contrabando, y se empezaron a convertir esos hatos en áreas residenciales, en el caso de Río Piedra, en áreas industriales, pero más que nada en áreas de producción agrícola, que le dejaran a España una renta, o sea, unos ingresos. Y así que Cangrejo fue uno de esas áreas que se pidió que se demoliera el hato, que se quitaran. Eran bien listos, ellos decían, o lo cercas o básicamente lo cercas o lo desmantelas. Ese fue un caso en particular en Tortuguero, lo que ya conocemos como Tortuguero, que era la Yeguada, el hato de la Yeguada, en Vega Baja, si no me equivoco. Y obviamente, pues yo encontré la acta del cabildo que decía, sí, mira, el cabildo dice, o lo cercas o lo rompes. Y obviamente en aquella época las formas de cercar no solamente eran alambre púa, yo no sé si ya había alambre púa para esa época, eran verjas de malla, lo que conocemos como malla. Yo llegué a ver, aquí en esta finca habían remanentes de verjas de malla, que son plantas espinosas que se sembraban para evitar que el ganado se saliera, porque el ganado se salía y le dañaba las áreas de labranza a los demás. La parte que pasó a Carolina todavía se llamaba Hato de Cangrejos por un tiempo, que sería lo que estamos hablando como Isla Verde y Piñones. Piñones fue un gran hato que se llamaba el Hato de los Frailes también. Y todavía, como les dije en el primero, en Piñones hay una comunidad ya para el lado de Loíza que todavía hoy en día, en 2024, se llama Fraile. Santurce contaba para 1876 con 46 estancias, que era el modo predominante que favorecía la corona, y un hato. La fuente, el pozo, era bien importante porque, como ustedes posiblemente saben, en San Juan había una escasez de agua, el viejo San Juan. Es una de las razones por las cuales no se favoreció el establecimiento de San Juan, porque no había agua disponible y todas las casas tenían un pozo o un aljibe. Por eso es que usted entra a las casas y tienen un patio interior y ahí tienen lo que básicamente los remanentes, muchas de ellas, de dónde estaba el aljibe o el pozo. El pozo principal era la fuente de Aguilar, que era en Miramar. Eh, Se ha investigado y se ha localizado dónde estaba el pozo se me olvidó el nombre de ella, ella falleció, pero fue una gestora increíble de la historia del viejo San Juan. Lamento que no apunte el nombre, porque si yo no apunto me olvido. Pero el Pozo de Aguilar existía en Miramar y eso hizo a Miramar también una comunidad muy próspera. El que tenía un buen pozo de agua, pero eventualmente esos pozos se fueron secando y fue una gran proyecto que no vamos a cubrir aquí. Cómo traer agua por gravedad al viejo San Juan desde comunidades más lejanas. Pero eso es algo que no se ha trabajado mucho, pero que es muy interesante. No tenemos los acueductos de Segovia ni nada por el estilo, pero hubo obras públicas para dotar a San Juan de agua potable, salubre. Eh, y obviamente se habla del Pozo de Garato como básicamente uno de los topónimos más viejos de todo Cangrejo. Y obviamente, como dijimos, los hatos son la unidad territorial más antigua, la única imagen que existe de un hato, y eso es de otro coloqueo. Es este cantito de una de las damas de caballo una de las damas a caballo de Campeche, que o sea, este cuadro es un cuadro chiquitito. O sea, ahí se la debemos a Pancho Moscoso, que básicamente buscó todas las diferentes versiones, porque la dama caballo tiene varias versiones, hasta que encontró a través de la tecnología cómo podíamos reproducir lo que había allá atrás. Y esto es un hato.
Un hato está al lado de un río, tiene una casa residencial con almacén abajo y con un trapiche. Y un gran bosque, en donde básicamente se sacan unas producciones de caña y unas producciones de trapiche, pero realmente todo esto son reses. Pero les recomiendo el libro de Pancho y les recomiendo también el coloquio que tiene que ver con los hatos porque nos hace entender la importancia de los nombres y la toponimia para reconstruir un Puerto Rico que pocos conocemos. Y un Puerto Rico que tenía menos de 100.000 habitantes, así que los hatos eran gigantescos. Parte de las investigaciones, obviamente inconclusas, te reflejan la gran preponderancia de topónimos de hatos en nuestros hatos actuales. Pero esto hay problemas de documentación que ahora con la digitalización de muchos archivos posiblemente podamos recuperar, especialmente en el área oeste, los hatos y completar este mapa como Dios manda. Así que esto es lo que queda del Pozo del Hato, que queda al sur del condado, es una comunidad bien pequeña y que definitivamente pudo ser muy importante porque colindaba con el Camino Real, que es este, hacia el Caño Martín Peña. Chícharo, no tengo mucho de chícharo, pero esto es un chícharo, lo que estás mirando. El chícharo es un descriptor de flora y es una comunidad muy pequeña y es un topónimo relativamente nuevo, del siglo XX. Es importante que, no lo tengo aquí, pero, yo se supone que tengo aquí eso. El chícharo es una, no lo tengo aquí. Creo que hay otros áreas, otros topónimos en Puerto Rico que básicamente, otras comunidades que tienen el nombre de Chícharo. Así que no es un nombre extraño. Villa Palmera hoy en día es una comunidad realmente pequeña, pero era un gran proyecto en su época. Miren las casas, casas de dos aguas, casas de esto. Y es una comunidad que era extensa originalmente, ya no, que estaba al norte de la Valdoriotti, al sur de la Valdoriotti, por la avenida Eduardo Conde, al oeste por la calle San Jorge y al este por la Laguna de los Corozos. Era residencial, estamos hablando del siglo XX, y básicamente se extendía por la ladera del Seboruco. Van a ver una foto ahora que te subraya eso. Y las residencias eran de madera hasta la Eduardo Conde, que es lo más alto del Seboruco, el área de San Mateo, por ejemplo. Eh, y básicamente el antiguo Seboruco de Barriga. Villa Palmera, en la investigación de topónimos salieron cosas interesantes, como primero el Seboruco de Barriga, que era el nombre original del Seboruco, y también un nombre que se llama Sunoco y Mirapalmera, particularmente Sunoco. Yo nunca había visto ese nombre, y parte de las crónicas lo que dicen es que Villa Palmera se establece en donde era Sunoco. No te puedo decir, recuerden, esto es bien incipiente, esto es para que ustedes investiguen y averigüen. ¿Y qué era Sunoco? No, no creo que es la compañía de petróleo, yo creo que es otra cosa, pero vamos. Esta es una foto bellísima de el cementerio de Villa Palmera. Y cuando vemos los cementerios, no puedo evitar hacer un comentario sobre querido Ignacio Lazagasti, el doctor Ignacio Lazagasti, que en paz descanse, que básicamente nos enseñó a investigar en los cementerios la historia. Este cementerio es muy importante, hay gente muy prominente en él, y básicamente sustituyó una serie de otros cementerios que se convirtieron en riesgos a la salud, como por ejemplo en el área de San Jorge, había un cementerio, etcétera, etcétera. Y básicamente, como todos sabemos, los cementerios fueron creciendo con las poblaciones y fueron relocalizados según se urbanizaban las áreas. Si usted va a los pueblos, va a ver que hay un cementerio viejo. El cementerio original es alrededor de la iglesia. Por eso es que en Calley excavaron y expusieron algunos de los enterramientos. Pero obviamente llegó un punto donde ya tú no puedes enterrar más nadie. Había un punto donde había una preocupación en términos de salud. Por tanto, los cementerios se fueron moviendo hacia las afueras y hoy en día te extraña ver unos cementerios en unos sitios y eso te dice, en algún momento eso eran las afueras del pueblo. Igual que a mí me da gracia que ha ido eliminando, pero las capitanías, los cuarteles de la Guardia Nacional siempre eran afuera
de los municipios y hoy en día se quedaron estoqueados en el medio de los pueblos, a las que prevalecen y las que no han sido destruidas. Pero los cementerios eran igual. Este cementerio tiene mucha gente importante enterrada. Yo sé que varias personas han iniciado la investigación y la reconstrucción de esa importancia y es algo que de nuevo Ignacio nos enseñó y yo me acuerdo que una vez cuando yo era joven fui con María Falcón a hacer un documental sobre Vega Baja y yo le dije, vente María, vamos, ¿a dónde vamos? Para el cementerio. Vas a ver la historia de Vega Baja en el cementerio. Vas a ver las tumbas masones. Vas a ver un montón de cosas. Vas a ver los deslindes originales, etcétera, etcétera. Los cementerios son una fuente de investigación histórica. Así que eso es lo que nos queda de Villa Palmera. Definitivamente mm, fue hasta cierto punto una comunidad planificada que eliminó otras comunidades que existían y que básicamente es parte de la modernidad del siglo XX, especialmente de los 40. Las Palmas, yo no sé mucho de Las Palmas, pero Aníbal me dice que básicamente es al norte de la avenida Eduardo Conde, al sur, al norte colinda con la Eduardo Conde, que es al lado prácticamente de esto, al sur con la avenida Borinquen, al oeste con la calle Tapia y al este con la calle Resach. La familia Resach es otro topónimo muy importante de la parte este de Santurce, eh, que se repite. La escuela se llama Resach. Santa Sofía hace relación a eso. Así que los Resach fueron también en el siglo XX una familia que aparentemente tuvo tierra en ese extremo, el extremo que da para la Laguna San José de Santurce, y quedan varios topónimos. ¿Ok? Este era un sector residencial que ocupa la ladera al sur del antiguo Seboruco y se parece mucho a Villa Palmera y por eso también es que ahí está el cementerio y por eso también se confunde mucho con, con, con eso. Adivinen qué es eso. Esta es lo que hoy llamamos la avenida Eduardo Conde. Qué diferencia, ¿verdad? Y yo presumo que esto es al, al este de San Mateo. O sea, todo esto hoy en día son residencias, todo esto son de diferentes tamaños, pero nos da una idea de lo que era esa sección, esa parte, que todavía era bastante alta porque estaba cerca del Seboruco y que básicamente poco a poco se fue llenando de residencias. No era el manglar, no era la ciénaga, sino que básicamente era un área que tenía otras posibilidades, especialmente parece que el Eduardo Conde era como que la frontera, y tú lo ves cuando tú coges por la calle Sagrado Corazón y tratas de bajar hacia la Valdoriotti, yo te diría estás al sur del área de Llorens Torres, tú ves como se baja, la carretera baja brutalmente después del Eduardo Conde. Y obviamente, pues en la parte baja eran las comunidades más marginales, en la parte alta eran las comunidades más residenciales, que en muchos casos fueron haciendas que fueron convertidas a proyectos de vivienda según se creó una mayor densidad poblacional en el área. Esto es lo que queda de este barrio, del barrio Parque. Yo creo que eso está mal. Yo sinceramente creo que eso está mal. Yo creo que me equivoqué de mapa. Porque yo creo que estamos hablando de aquí, no de acá abajo, pero nada. Los errores suceden. La toponimia religiosa se da en varios puntos, pero el más importante, ya cubrimos San Mateo, es Sagrado Corazón. Y habíamos hablado en la primera parte sobre Pablo Umarri Capetillo, el conde de San José de Santurce, y lo que básicamente llamamos Sagrado Corazón era la finca de San José y lo que hoy llamamos Monteflores, que es el subbarrio al lado de Sagrado Corazón, también básicamente era parte de la gran finca, lo que llamaban el Alto de Ubarri. Acuérdense que había el Alto de Ubarri, el Alto de Latimer, la familia Latimer es otra interesantísima familia en Puerto Rico, eran descendientes del cónsul británico en Puerto Rico en el siglo XIX, que era que era el socio de negocios del Marqués de la Esperanza,
que fue el fundador de lo que conocemos hoy como la Hacienda Esperanza, que restauró el fideicomiso y para la naturaleza. Pero que era una cosa interesante porque Latimer era el cónsul británico y hacía espionaje por todos lados. Y su socio de negocios fue el primer presidente del Partido Español Conservador sin condiciones en Puerto Rico, el antecesor de don Pablo Barry, en básicamente este grupo político que trataba de mantener el status quo en Puerto Rico bajo España sin necesariamente buscar ningún cambio político por intereses económicos y de otra índole. Básicamente, el Alto Dubarry es básicamente lo que conocemos como Sagrado Corazón y Monteflores, y obviamente es al sur, al este de la calle Tapia, que existe todavía, al norte, tenía al norte, al este, perdóname, tenía la calle Tapia, al norte tenía el Eduardo Conde, el antiguo camino de Seboruco y la calle San Mateo. Ahí básicamente Sagrado Corazón logra su nombre en referencia al Colegio de las Madres, que hoy conocemos como la Universidad del Sagrado Corazón. El Colegio de las Madres se funda en 1880, si no me equivoco, en la institución educativa más antigua de Puerto Rico, pero en su momento era una escuela para mujeres usualmente de una afluencia económica que podían pagar a través de la importación, literalmente, de una orden de hermanas de Francia. Por eso es que el edificio que vamos a ver ahora es tan importante. En esas áreas vivieron Pablo Barry, Necodoma, y si usted básicamente va por ahí, se va a dar cuenta de las grandes casas que todavía persisten, especialmente en la calle Sagrado Corazón. Obviamente se han hecho muchos condominios, pero también tiene que notar lo alto que es eso, es ese sector en comparación con el resto de Santurce. Pues por eso es que lo hacía un lugar. Estoy tratando de mirar los comentarios que están bien buenos, pero no puedo. No puedo. Pablo me regaña, no. Esto, básicamente, hay también grandes edificaciones al deco. Pero realmente lo más importante que queda de Sagrado Corazón es que yo no voy a entrar en detalle por qué una persona como Pablo Barry donó esa tierra. Al momento de donarla, Pablo Barry ya estaba enfermo, pero estaba en su auge. Él muere a principios de la década del 90. Él va para España porque tenía una reuma que me acuerdo de los episodios donde cuando habían problemas y había que hablar con el gobernador, porque los gobernadores españoles a lo único que le hacían caso a Urubarri, lo tenían que llevar en camilla, literalmente, a ver al gobernador. Eso fue cuando el motín de los Bellones, si no me equivoco, que fueron los impuestos que se hicieron a cosas que eran muy importantes en aquella época, como los fósforos, por ejemplo, y otras cosas. Eh, pero esa era su hacienda y obviamente en Los Hatos uno se pregunta por qué hay tantos barrios con nombres religiosos. Bueno, es que llega un momento en la vida donde a ti no te interesa tanto las posesiones sino tu alma. Y había una cosa que se llamaba las capellanías, y las capellanías era que yo le donaba una tierra a una orden religiosa o le donaba el producto de esa tierra a cambio de que ellos a perpetuidad oraran por mi alma. Tenemos que entender que según la antigua doctrina católica, tú morías y tu alma no iba al cielo, iba al purgatorio. Y la única forma de sacar tu alma del purgatorio era con la oración. Por eso es que hacen novenario, por eso es que hacen rosario, por eso hay que letanías que hasta dicen que si esa alma no necesita esa oración, que se la pases a alguien que la necesite. Y yo me acuerdo de que yo trabajé en Sagrado Corazón, mi madre estudió en Sagrado Corazón, mis hermanas estudiaron en Sagrado Corazón, mi hija estudió un verano en Sagrado Corazón cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Y obviamente las monjas, yo me acuerdo que la madre Julia no le gustaba que yo hiciera esta historia, pero el hecho es que todavía yo creo que en Sagrado Corazón se ora por el alma de, de Pablo Barry, lo que básicamente yo no lo cuestiono. Este mapa, el plano de la finca, y que alguien mencionó Manuel Pérez.
no sé. Eh, esto, esta era parte de la finca. La finca original que se dona a las monjas era mucho más grande, pero tenemos que explicar otras cosas, y es que obviamente cuando llegan los estadounidenses, antes de eso la iglesia y el Estado español eran uno solo, y el Estado mantenía las iglesias, pero de buenas a primeras llegan los estadounidenses que tienen una política basada en la separación del Estado y la iglesia, y las iglesias y las órdenes religiosas se quedan sin sus medios de sustento. Este mapa es gigantesco, by the way. O sea, esto es un plano gigantesco. Y disculpen la mala calidad de la foto, pero esto fue, deberían digitalizarlo en Sagrado, sería una gran aportación histórica. Aquí tenemos la carretera central, que será la Ponce de León, etcétera. Y, y básicamente esto, perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero ahorita vuelvo. Eh, Originalmente la finca era mucho más grande de lo que es. Y ante básicamente el equivalente de la desamortización, o sea, en la carencia de fuentes de financiamiento para mantener las órdenes religiosas muchas se fueron. Por eso es que en Puerto Rico tú vas a México y a otros sitios y ves estos altares. En Puerto Rico hay muy pocos altares originales porque hasta los altares se llevaron. Creo que el de Cuamo y dos o tres más. Por eso es que en el quinto centenario, el rey de España, que era de aquella época, le donó a la iglesia de San José en los tiempos de Don Ricardo un altar, porque la iglesia no tenía un altar. O se había roto o se lo habían llevado. Así que las monjas se vieron en la necesidad de reinventarse como un colegio privado, eh, y obviamente se vieron en la necesidad de vender muchas de las tierras que hoy en día son la calle Buret y un montón de ellas. Pues hoy en día, mira, llegaron mis perros. Esto, hoy en día esas calles, esas fueron urbanizadas, aquí tenemos también este otro mapa que está fuera de liga, que es de los terrenos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Usted ve que este es el camino del Corazón de Jesús, que yo me imagino que es la Avenida del Sagrado Corazón. O sea que todas estas casas que están aquí eran parte de Sagrado, y muchas de las casas que estaban en la Buret, y esto llegaba hasta el camino de Seboruco, que sí, hasta el Eduardo Conte, que todavía llega. Pero obviamente, y aquí también se ve, discúlpenme, Monteflores, que era otra área de residencia sumamente opulenta, que hasta cierto punto hasta adoptan cuadrículas, que tú la ves cuando estás subiendo la calle de Sagrado Corazón, estas cuadrículas, perdonen, estas cuadrículas circulares que son bien radiales, que son bien francesas, que no son predominantemente el estilo de construcción aquí, son muy interesantes. Vea la poca densidad. O sea, todo esto es una casita al lado de otra, un condominio al lado de otro. Aquí tenía, o sea, tú tenías unos solares gigantescos. Y mire todo el terreno que tenía el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, algunos del cual tuvieron que vender. Esta foto a mí me fascina, y esta es la carretera actual que existe para entrar a Sagrado Corazón. Y usted cuando suba a Sagrado Corazón sabe que hay una carretera que coge a mano izquierda, donde hay un portón, y esta sigue hasta el fondo. Mire, ahí está, camino de tierra. Y obviamente este edificio que Pablo Barry le construyó al estilo francés, que como dijimos en el primer coloqueo, este estilo francés se impuso mucho a principios de siglo, eh, y Enrique Vivoni, que lo mencionamos en el primero también, es un libro espectacular. De ahí sale el casino, de ahí salen un montón de edificaciones afrancesadas. Y ya en el siglo XX tú ves que Sagrado va perdiendo, ¿ves? Ya tú ves las casas en la calle Sagrado Corazón, ya tú ves las casas en la avenida Buret, que ha perdido gran parte de su territorio, ya tú ves la densidad horrible en el área de Monteflores, etcétera, etcétera, porque ya básicamente hay un imperativo poblacional. Recuerden que esta Sagrado Corazón y la calle y Monteflores y esta área son básicamente las áreas afluentes, las áreas altas, donde las personas que vivían eran gente de chavos, como diríamos hoy en día. Allá en el Mangle, allá en el Pantano, allá en la parte baja, era que vivían, era el otro Santurce de las clases menos privilegiadas. Esto es lo que queda de Sagrado Corazón, que es un barrio bastante grande, y esto es lo que queda de Monteflores. Si usted ve, son adyacentes, y en general siempre se habla de uno y el otro,
como parte de una unidad. Como dice Aníbal, tenemos la misma morfología de arquitectura y se parecen mucho y como tal, aunque hayan sus subbarrios, tienen elementos comunes en ambas geografías. También tenemos Las Marías y Ocean Park. En Las Marías, obviamente, como ven aquí, el barrio de Las Marías fue uno de los barrios originales cuando hablábamos de que habían 5 barrios nada, o sea, Seboruco, Condado, Machuchal, me falta uno, y Bayola, esos eran los barrios originales, pues Punta Las Marías siempre fue un barrio propio desde el principio del siglo XX, posiblemente finales del siglo XIX. Y son áreas de nuevo que fueron rellenadas y que eventualmente se convirtieron en áreas de cierta afluencia, parte de ellas, por lo menos. Este es Punta Las Marías, como la ven aquí, bien parecido a lo que era antes. Y esto es Ocean Park, que es en parte nuestro antiguo barrio de Machuchal, que, que básicamente era una ciénaga, de nuevo. Y al lado de eso, bueno, yo creía que iba a entrar a eso ahora, pero no. Eh, Al lado de eso está el parque. Ahorita vamos a hablar de subbarrio del Parque, que es uno de los más emblemáticos del siglo XX, de principios del siglo XX, de San Juan, de todo lo que conocemos como Santurce. Fue realmente el único pulmón que había en esa área y fue la visión, entiendo que de los hermanos Ben, pero no estoy seguro. La toponimia extranjera se da también en términos de Melilla, Marruecos y Buenos Aires. Esos son barrios que básicamente están más al sur, eh, y que básicamente están en el área que hoy sería el Expreso Muñoz Rivera. Marruecos hoy en día está prácticamente deshabitado. En Melilla era una finca y es interesante porque en Melilla es un topónimo en Loíza, Peñuela, San Lorenzo y Yauco. O sea, la gente le ponía a sus comunidades Melilla y van a ver por qué. Eh, y en ese sentido, pues obviamente esta área había, eh, lo que encontré fue una disputa increíble entre Santiago Iglesias Santín y Sabater con la titularidad de la finca de Melilla, que era en esa área, y que para aquella época, en 1926, valía 100.000 pesos. Gente, 100.000 pesos en el 1926 era muchos millones de pesos. Así que era un área que estaba muy bien cotizada. Los nombres son extranjeros porque básicamente Marruecos es un país que fue parte de España y Melilla, Tetuán y todas esas áreas son enclaves españoles en el norte de África. ¿Ok? Por eso es que llamamos la calle Tetuán y el conde de Tetuán y todo lo demás. Ceuta es otra de ellas, etcétera. Eh, y eso es la toponimia del viejo San Juan. Pero obviamente había una referencia al extranjero. Las referencias al extranjero se dan en dos niveles en la toponimia. Cuando estamos hablando del siglo XIX son referencias al extranjero que tienen que ver con, a veces con condes y títulos y cuestiones, como en el caso del barrio de Lares. Hay un barrio de Lares que es Tetuán. Lares, después del grito de Lares, le cambiaron los nombres a todos los barrios, le pusieron Tetuán, le pusieron La Torre, le pusieron Pezuela, si no me equivoco, le pusieron nombres de gobernadores españoles, era como una forma de decir, lareños, no se revuelquen más, ok, pero estoy especulando. Pero definitivamente es el único barrio que tiene tantos antropónimos de oficiales españoles, exgobernadores en algún momento en los tiempos de España, pero eso es otro tema. El caso de estos barrios, como usted ve, son barrios que están al sur de lo que llamaríamos hoy la Muñoz Rivera y que básicamente han sido en muchos casos sitios donde hubo comunidades marginales que han sido demolidas y que se usan hoy en día para usos públicos. No son comunidades sumamente pobladas. De nuevo, Marruecos me aparece prácticamente despoblada en el año 2010. Sí, en el censo del 2010. Y que en algunos casos se utilizan para propósitos de recreación o industriales, etcétera. La toponimia descriptiva, que es la última que vamos a cubrir porque me quedan 15 minutos y ahorita aparece Pablo por ahí. Uno de los más interesantes, sin embargo, es Bayola. Según Salvador Arana Soto,
que tiene este libro que es fantástico. Yo no sé si este libro es disponible, pero el hombre en la década del 70 empezó a hacer una lista de todos los nombres de lugares en Puerto Rico y es una de mis fuentes de referencia, por eso es que está tan acabado el libro. En términos por ejemplo, si hay un barrio que se llama, pues no sé, vamos a ver aquí, Minillas, pues mira, sí, hay un Minillas en San Juan, hay un Minillas en Bayamón, hay un Minillas en San Germán. En aquel momento, pues obviamente yo tengo el mapa de barrio ahí, pero es más fácil que alguien te haga risa. Según Salvador Arana Soto, que escribió muchísimos libros, citando a Conrado Asenjo, que es un escritor del siglo XIX, el nombre de Bayola se deriva de que en el sitio había un pantano con un caño de agua por el cual hacía el cruce una yola tirada con una soga de un extremo y otro, y cada vez que la yola estaba lista para salir, gritaban para el otro lado, ¡Bayola! ¡Bayola! Se los doy al costo, ¿ok? Se los doy al costo. Bayola es un apellido vasco también, by the way. Y creo que Bayola, y hay un barrio, hay un topónimo en Manatí que es Bayola. Yo no creo que en ese barrio había una yola que jalaban de un lado a otro, pero eso te da una idea de lo incierto que es la toponimia a veces, ¿ok? Yo me acuerdo que alguien con la mejor intención, en el caso de Maunabo, dijo que el barrio Guayabota se llamaba así por lo escarpado del terreno y porque la gente bajaba con las botas guayá. Eh, Eso hubiera sido bien si básicamente Guayabota no fuera un árbol y si esa jurisdicción no se conociera en el siglo XVIII, XIX como el Hato de Guayabota. Así que todos cometemos errores con la toponimia, pero se los doy al costo. Está muy interesante. Yo personalmente considero que es un buen intento de localizar la toponimia de ese barrio, pero no necesariamente yo la endoso 100%. Es más posible que fuera un apellido. ¿Por qué? Bueno, porque Seboruco, Machuchal, eh, Bayola y Condado fueron los barrios originales y Punta Las Marías. ¿Ok? Así que esto es lo que queda de Bayola. Recuerde, cuando vio el mapa, Bayola cogía todo, desde el condado hasta Machuchal. Y esto es lo que nos queda de ese topónimo. Para la semana que viene parece que vamos a regresar, ¿verdad, Cheche? Voy a preguntarle a mi perro. ¿Tú vas a regresar? Sí, ok. Parece que vamos a tener que regresar el próximo jueves porque esto piqui se entiende. Eh, Tú sabes, voy a tener que cobrar horas extras. Esto es gratis. Y empezamos con Barrio Obrero. Barrio Obrero es un mapa, un plano. Es un barrio, un subbarrio muy interesante que tiene mucho que ver con obras de reivindicación social en Puerto Rico y la necesidad de mano de obra. Pero antes de irme, porque sé que me quedan 3 minutos, no, me quedan más, me quedan 8 minutos. Quisiera mencionarles que el 12 de septiembre voy a hacer un anuncio. Hilda y las amistades de la Casa Museo Felicia Rincón de Gautier me van a tener un coloquio sobre los barrios rurales de Puerto Rico y sus orígenes en el español de antaño, porque hay un barrio en Ciales que se llama Ceja, que tiene que ver una ceja con una montaña, etcétera, etcétera. Y obviamente cosas y barrios como Calvache en Rincón, ¿de dónde salió Calvache? Pues Calvache es extranjero. Así que lo vamos a tener el 12 de septiembre. Esa promo no ha salido porque yo no acabo de mandarle los visuales porque está difícil. Y obviamente les agradezco muchísimo eh, que hayan estado conmigo, que me hayan tenido paciencia y que ya saben que parece que en su horóscopo van a tener una cita conmigo la semana que viene. Sí, de hecho, tercera parte, es que son muchos barrios, Rafael, son 40, no sé cuántos nos quedan, como 8. No, bueno, Ah, hay cuales yo no tengo información. Definitivamente vamos a poder repasar unas cosas, pero no nos quedan bastante, mira, nos quedan Barrio Obrero y dentro de barrio, ok, nos quedan barrios, como yo te estaba contando, nos sí. quedan barrios que el barrio del Parque, que no son subbarrios, pero que son comunidades muy conocidas. Que yo también le quiero dar un espacio como es Cantera, como son los barrios que se perdieron en el cinturón de pobreza de Santurce, los barrios de Martín Peña
que son barrios, pero que no están reconocidos legalmente como tal. Y obviamente nos queda Hipódromo, la calle Loíza, Tras Talleres, Las Casas, nos queda esos barrios de cantera y parque. Y para darles para que vengan, ¿por qué le decimos a esa playa el último trolley? Wow. ¿Esa foto de qué año es? Eso es como de los 40. No sé, tengo que averiguar la foto. Pero el último trolley era un negocio que había allí, porque esa era la última estación del trolley, y ahí había muchos trolleys abandonados, y este señor hace, a ver si la veo aquí, este negocio, que era un negocito donde básicamente puso su restaurante ahí, eso es el Parque Borinque hoy en día, y por eso se llamaba el último trolley. Así que todas esas historias de barrio las vamos a ver, si Dios quiere, nos quedamos en Barrio Obrero. Eh, Me imagino que el jueves que viene, ya Sí, sí, hablaré. el jueves que viene lo continuamos. Te agradezco grandemente, agradezco a nuestro público que está allí. Mañana, en algún momento de la mañana o de la tarde, va a estar en YouTube, que es donde pues sé que es nuestro recurso educativo. Y nada, les recuerdo a nuestro público, sábado 31 de agosto, domingo 1 de septiembre, vamos a tener los eventos de la campechada en un gran sector de Santurce. Usted vaya a Cultural PR, allí está toda la información. Rafael, gracias. Mira, Eh, déjame hacerte un comentario. La persona sí, que quiero localizar me contestaron, te voy a mandar la ficha. No está quiero bien, decir sí, sí, el nombre para proteger a los culpables, está pero bien, está bien. es una persona que sabe mucho de la historia de Santurce, mucho más que yo. Me gustaría que estuviera como parte de este momento, de esta iniciativa. Muchas Sí, gracias. Buenas noches. Mañana es viernes, disfruten y nos veremos el jueves. gracias y éxito. No nos podemos seguir viendo de esta forma. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches.